Buen día, somos el grupo número 11 conformado por Laura Arias, Helen Ramírez y Geraldine Brito, del programa de Derecho en la Universidad de La Guajira, siendo nuestra docente Blanca Escorcia Mantilla en la asignatura de contratos. El día de hoy queremos hablarles del objeto lícito y cuándo es ilícito. Como sabemos, hay ciertos requisitos o unos pasos a seguir a la hora de celebrar un contrato, y el objeto lícito es uno de los elementos esenciales. Ahora, podemos decir que la licitud se utiliza como adjetivo de un hecho o acto jurídico cuando se considera acorde a la ley vigente y a su vez se considera moralmente y éticamente un acto justo. Pero hablemos más a profundidad. ¿Qué es el objeto lícito en sí? En los contratos, para que este mismo tenga validez y no esté viciado, debe estar facultado por un objeto lícito. ¿Cómo así? Que la materia sobre la que se quiera contratar sea acorde al derecho y a la moral. También es habitual la utilización del objeto lícito en los actos jurídicos, lo cual significa que todos los negocios jurídicos deben ser conforme a la normativa vigente sin sobrepasar los límites establecidos en la misma y debe cumplir con ciertos requisitos, los cuales son: no puede ser un hecho imposible, tampoco puede vulnerar derechos fundamentales, no puede ser contrario a la ley vigente, tampoco puede ser contrario a las costumbres, no puede ser contrario a la moral ni al orden público. Entonces, ¿qué pasa si se incumple algún requisito? Todos los actos jurídicos que incumplan estos requisitos serán considerados actos ilícitos. Por ende, el acto o negocio jurídico será nulo de pleno derecho, lo que quiere decir que no tendrá ninguna validez. En repetidas ocasiones, es muy usual que se lleguen a confundir los términos lícito, legítimo y legal, pero hagamos claridad de cada uno de ellos. El término legal se refiere cuando algo es acorde a la normativa vigente sin ningún tipo de consideración moral. Se considera legítimo cuando es acorde a la moral y a la ética, pero no necesariamente tiene que estar recogido en una norma escrita. Y el término lícito es cuando además de estar de acuerdo con una ley escrita, tiene aceptación moral, es decir, el término lícito va de la mano de lo que es legal y lo que es legítimo. Ahora bien, teniendo claridad de lo anterior, hablemos de la figura antagónica, la ilicitud. Nos encontramos con los actos ilícitos, que son aquellos que están prohibidos en la norma y además tienen una valoración moral y ética negativa. Por otra parte, destacamos el ilícito penal, que es una figura utilizada habitualmente en el ámbito jurídico, la cual se refiere al acto que infringe una norma penal, teniendo como resultado la comisión de un delito y como consecuencia derivada una sanción entendida como pena. Bien, interioricemos sobre el objeto lícito e ilícito. El objeto del acto jurídico sería la prestación, es decir, la cosa que debe darse o entregarse o el hecho que debe ejecutarse o no ejecutarse dentro del contrato. El contrato es el acuerdo de voluntades dirigido a crear, modificar o extinguir obligaciones de dar, hacer o de no hacer. Bien, sabiendo esto, podemos decir que un ejemplo es el del contrato de una persona por prestación de servicios. Hay un objeto lícito, que es por lo que la persona va a recibir su salario, la remuneración por el trabajo realizado. Algo que no viole ningún tipo de normas ni esté debajo de los estándares de trabajo digno, obviamente. Pero ya hablando de lo contrario, sería la ilicitud. Ella trae consigo consecuencias a la validez del contrato, como lo es la nulidad del mismo.
Este contrato al que hacemos mención dice que el empleado va a recibir menos del salario mínimo por la labor a realizar, pero va a trabajar durante 2 meses, lo que quiere decir que debería recibir su salario de acuerdo a lo que trabaja. Porque todo empleado es digno de su salario, entonces aquí nos encontramos con un claro ejemplo de algo ilícito, porque claramente el empleado debe recibir su remuneración de manera idónea por el trabajo realizado. Ahora encontramos la nulidad dentro del Código Civil en los artículos 1740 y siguientes. El 1740 menciona: es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa. El artículo 1741 dice: la nulidad producida por un objeto o causa lícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad de las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, no a la calidad o estado de las personas que lo ejecutan o acuerdan. Son nulidades absolutas. Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Los artículos 1742 y 1743 hablan de la obligación de declarar la nulidad absoluta y la declaración de la nulidad relativa. Como sabemos, todo objeto de un acto o negocio jurídico debe ser lícito, pero hay ciertos casos en los que el objeto de ese acto o negocio jurídico resulta ser ilícito. ¿En qué consiste esta ilicitud? Pues bien, la ilicitud del objeto consiste en lo siguiente: son negocios o actos jurídicos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. De lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1519 del Código Civil colombiano, hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación, es decir, es considerado objeto ilícito todo aquello que resulta contrario a las leyes colombianas y que además también va en contra de lo que es moral y de lo que socialmente es una buena costumbre. Por otra parte, respecto a la ilicitud en los contratos, tenemos el artículo 1523 del Código Civil colombiano, que nos dice que hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes. Por ejemplo, cuando un contrato es firmado por una persona legalmente incapaz. También hay objeto ilícito en la enajenación, artículo 1521 del Código Civil colombiano, el cual nos dice que es objeto ilícito las cosas que no están en el comercio, los derechos que no pueden transferirse a otra persona y las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el acreedor o un juez así lo autorice. Por último, cabe mencionar que la única forma de remediar los actos o negocios viciados por objeto ilícito es la declaración de su nulidad absoluta, tal como lo establece el artículo 1741 del Código Civil colombiano. Algunos ejemplos de actos sancionados por nulidad absoluta son compraventa entre cónyuges, fraudes o aquellos que tienen un objeto ilícito como drogas o trata de personas, entre otros.
Continuando con lo que han dicho mis compañeras y guiándonos en el video educativo que nosotras mismas creamos, podemos mencionar la importancia del objeto lícito y cuándo existe la ilicitud. Ya ha quedado muy claro qué es el objeto lícito, qué es el objeto ilícito, cuál es la importancia, hemos mencionado artículos, pero también es importante mencionar específicamente cómo es el objeto lícito aquí en Colombia. En Colombia normalmente se puede ver la ilicitud en algunos contratos y es algo lamentable, pero es algo completamente real, que comienza siendo con el objeto lícito porque es un contrato legal, pero cuando ya se está actuando de acuerdo a ese contrato se pueden ver la explotación, por ejemplo, de los empleados, algo que no estaba escrito en el contrato. Este es un gran ejemplo y es algo esencial porque es algo que normalmente vemos, aquí en Colombia. Entonces, guiándonos en la importancia del objeto lícito y guiándonos también en la diferencia que existe entre legal, legítimo e ilicitud, podemos decir que la mejor manera de poder hacer un contrato, además de ejecutarlo, es de la manera lícita y legal. Y es algo completamente claro y es algo que nosotros como abogados tenemos que tener siempre presente, porque no solamente afecta en la ley, sino también en la moral. Como había sido mencionado en el video educativo, en el momento en que existe la ilicitud en un contrato, se va a una sanción, una anulación, ya sea temporal o sea permanente, y esta sanción puede convertirse en una pena. Entonces, por eso es que vemos muy esencial el objeto lícito, no solamente en los contratos, sino también en cualquier rama del derecho, porque la licitud está ligada a lo legal y a lo legítimo. Muchas gracias.这一次我真的睡着了。